Luego, la palabra telemaquia, ¿por qué? Porque en el proceso de las partes encontramos que ahí entenderíamos que la primera parte es cuando Telémaco ya está asustadito, pues, ¿no? De que los pretendientes de alguna manera ya están siendo muy groseros y él ve la necesidad de saber específicamente dónde está su padre. Es la razón, por ejemplo, muchachos, ustedes recordarán por la que Zeus finalmente se contacta con Poseidón, entendiendo que ya es momento de soltar a Ulises. Entonces, por eso es la telemaquia lo primero. ¿Está bien? Y la siguiente, que era la estructura, si no me equivoco, ¿verdad? Y en este caso, lo que entiendo es que hubo este detalle con las aventuras, el regreso. Empezamos con la telemaquia. Ya estabas entre la A y la B, me imagino, ¿no? La telemaquia, las aventuras y el regreso de Ulises, la telemaquia, las aventuras y la venganza de Ulises, ¿cierto? Ok, entonces entendámoslo de esta manera, ¿no? Este, particularmente el libro lo que plantea es lo siguiente. Que la tercera parte, porque se entiende que la primera y la segunda está clara, la tercera parte tiene que ver con la venganza por el que es la restitución del orden. Y entiendo que han puesto una clave que es la A, que dice solamente el regreso, ¿verdad, Miss? Sí, la pregunta correcta en realidad era la A, Por eso. porque está ahí en rojito. Y se han ido por la B. Claro, porque la tercera parte es la Ujú. restitución del orden de Ulises. Entonces, lo que les voy a decir es lo siguiente, muchachos. Ciertamente lo que se plantea como historia es que termina con la venganza de Ulises. ¿Por qué? ¿Cuál es la trampa? Tendría que haber dicho la B para que sea la gran perfecta, es el regreso y venganza de Ulises, ¿no? Tendría que decir de esa manera. Y ahí estaba la trampa, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que pasa primero? ¿Que se vengue o que retorne? Entonces, particularmente creo que esta pregunta, lo digo con todo el amor, debería haber sido mencionado desde otro enfoque, pero lo que buscaban justamente, creo, muchachos, era la mayor exactitud posible, ¿no? Por eso, acá no tiene que ver un tema de si sabes o no sabes, acá tiene que ver un tema de la precisión léxica para, sí, con trampa, exactamente, la precisión Totalmente la léxica comprensión sobre el lectora. manejo de la información. Así es. ¿Se entendió eso, muchachos? Entonces, de ahí no se preocupen, ¿qué es lo que yo creo que voy a trabajar con ustedes? Las preguntitas que tenemos ahora para el material son un poco más directas, pero ¿saben una cosa? Les propongo lo siguiente, porque hay que diferenciarnos, pues, muchachos. Yo voy a tratar de generarte un material adicional para que tú veas algunas de las trampitas más utilizadas en el examen de admisión. ¿Qué te parece? Entonces, con eso creo que no solamente vamos a perfeccionarnos, sino que también creo que vamos a instruirnos en en el manejo de cómo abordamos la pregunta y con eso vamos a estar hermosos para las resoluciones. ¿Está bien? ¿Sale, vale? Muchas gracias, Así profe. que nada, no decaigan, no decaigan, muchachos. Yo creo que están por buen camino. Esa pregunta ha sido como para darnos una lección de hacia dónde se apuntan las preguntas, pero ojo, ¿qué es lo que nos está demostrando la pregunta? Que no necesariamente que tú manejes la información obligatoriamente la vas a marcar bien, porque te van a proponer trampas. Entonces acá es donde nos vamos a acostumbrar a eso también. ¿Está bien? Así que ay, 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 recibo, gracias por la nota. Trato de darlo todo para ustedes. Que ustedes me consideren así, soy mí, para mí es un honor. De la misma manera, si yo tuviera la posibilidad de ponerles una nota a ustedes, también sería de la misma manera. Ya me puse feeling ya. Muy bien. Entonces, su 21 dices. Ay, ay, ay. Ya, muchachos, entonces vamos a dar inicio, ¿les parece? Los temas que tenemos ahora son recontra brutales, así que, nada, para que no nos ves a la hora y poder hacer los ejercicios, que es otra de las cuestiones que a mí me parece ahora más vital que nunca para poder dilucidar cualquier cosita y sobre todo que no haya
ninguna duda al respecto. Muy bien, queridos muchachos. Sí se puede visualizar la pantalla, ¿verdad, queridos chicos? Allá, ¿así? Berenice, te juro que yo también no sabía, yo no manejo TikTok. De pronto mi papá empezó a hablar de que me había visto en TikTok. O sea, mi viejo maneja TikTok y yo no, entonces ya te imaginarás. Para mí fue muy, muy hermoso y a la vez el recibimiento ha sido muy bonito, ¿no? Ya me gustará en algún momento con ustedes compartir así igual en vivo y en directo para que también puedan disfrutar de mi espíritu histriónico y por supuesto ya se vendrán esas sorpresitas ya. Muy bien. Tratamos siempre en la medida de lo posible dar la talla porque en Aula 20 hay profesores extraordinarios y siempre con todas las ganas de poder estar a la altura, ¿no? Huguito para nosotros es un crack de cracks, es un gran amigo, es una gran persona y es un excelente maestro, ¿no? También se aprende mucho de él, yo estoy muy agradecido de tener su confianza, su amistad y también pues, ¿no? De poder retroalimentarlos. Que eso es lo bonito de enseñar, queridos chicos. Acá no se trata de quién es el más, ¿no? Sino al contrario, ¿no? De qué es lo que uno le puede aportar al otro, porque al final de cuentas lo más importante es que ustedes, queridos chicos, ustedes se lleven la mejor clase de parte de nosotros. Y para eso tiene que haber un espíritu de sinergia y reingeniería entre nosotros como equipo de literatura. Así que nada, orgulloso más bien de portar este escudo y de saber que dentro de la plana hay personas tan extraordinarias como él, como profesor Baltaseus, que son para mí personas en las que yo siempre voy a aprender y voy a también necesitar su consejo. Así que nada, ya estamos bien en feeling ya, gente. Ya me están poniendo por una cuestión así recontra romántica. Así que nada, ¿no? Este, este, ay, ay, ay. Bueno, vamos a dar entonces caída a esta literatura, porque con ustedes me voy a avance. No, nada que ver, nada que ver. Simplemente decir que el equipo nuevo de literatura, que es el que yo conozco, me parece genial, ¿no? Me parece muy bonito y desde ahí tratar también de aportar, ¿no? Yo he venido acá con todas las ganas también de poder generar lo de Polverde y con eso también poder hacer que el curso se lleve de una manera también bastante amable, ¿sí? No, nada, al contrario. Para nada, queridos chicos, para nada. Ya, ahora sí, mi querida gente. Miren, cuando nosotros estamos ya entrando al siglo XIX, es una cosa brutalmente determinante en el mundo del ser humano, porque el siglo XIX va a traer para nosotros una manera muy fuerte de entender la vida, ya sea por la intensidad que nos otorga el romance, el romanticismo que habíamos visto la semana pasada, pero como también fruto de este romanticismo vamos a entender una necesidad de aterrizar los sentimientos y las emociones para observar de manera más directa lo que pasa entre nosotros. Y por eso la necesidad del realismo, porque la sociedad que empieza a construirse también se empieza a hacer a través y por encima de los derechos humanos, a través de muchos abusos y lamentablemente con una miseria cada vez más expansiva y a su vez también tan demoledora, en donde encontramos al ser humano sometido a estas realidades y que muchas veces, producto de ellas, conducen a decisiones totalmente funestas. He aquí la razón por la cual el hombre se empieza a verse obligado a tomar las riendas por sus propias manos. Y en ese tomar las riendas por sus propias manos, como en el romance llevado por la pasión, ¿te acuerdas? Desbordada como nos tenía nuestro joven Werther, para después llevarlo ahora a un terreno en el que no solamente tenemos que pensar en el amor,
No solamente tenemos que pensar en que si somos o no correspondidos, sino que por otro lado vamos a pensar en qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, hacia dónde está yendo el sistema que oprime y que hace que el ser humano pierda su mayor esencia. Ahí es donde empieza a tallar el realismo, queridos chicos, para después, fruto de esa mirada directa a la cosa terrible, a la cosa opresiva que va a tener esta parte de la historia, que es hacia 1848, hacia 1900, vamos a entrar a un terreno en el que todo va a estar sujeto de sospecha y de replanteamiento. La vanguardia, muchachos, va a ser el lugar en el que el ser humano se desencante tanto por lo que hemos estado haciendo, sobre todo por las guerras mundiales, que vamos a decidir mandar todo al diablo y hacer algo totalmente renovado y nuevo, que implique incluso una innovación que rompa con todo lo establecido. Entonces, la vanguardia no va a nacer solamente como fruto de una intención del caprichito de hacer las cosas diferentes. No, va a aparecer como una necesidad desencantada del mundo porque ya estamos hasta la madre de ver cómo el ser humano ha utilizado su mayor tecnología y su mejor conocimiento a la destrucción del mismo ser humano. Que no puede ser posible que nosotros pensemos que somos una sociedad desarrollada si estamos utilizando nuestros mayores recursos para esclavizar, destruir, vejar a otro ser humano. Que no podríamos pensar que la vida como se nos ha construido hasta esta época, podríamos decir que nosotros hemos avanzado. Al contrario, hay que deslindarlo. De repente en tecnología hemos sido más efectivos, pero en relaciones humanas creo que todavía tenemos muchas deudas por pagar. Y eso lo va a otorgar la vanguardia, sobre todo en la narrativa que vamos a ver más adelante. ¿Está bien, queridos chicos? Entonces, bienvenidos a esta parte de la historia en donde el hombre tendrá que ver de manera totalmente directa esa injusticia y ese sometimiento a las desigualdades sociales y por otro lado pasaremos a la ruptura, a la fractura de lo anterior para construir un nuevo discurso pensando en que hemos perdido la esencia del ser humano, la vanguardia. ¿Está bien? Gente, me estoy poniendo un poco lírico, pero me dicen, ¿se va entendiendo desde este lado un poco los contrastes y cómo se va aterrizando la situación? Sí, sí. Vamos que vamos entonces, muchas gracias. Y he preparado para ustedes también ahí unos grafiquitos que espero también sean de su agrado para ir un poco pensando sobre esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Mirando un poquito la pantalla y esta imagen que tenemos delante, es como para entender un poco, yo sé que no es una imagen realista, pero sí creo que tiene la simbolización de cómo las hemos convivido con la fábrica y que la fábrica ha hecho de nosotros como que una especie de ser un aditivo o una tuerca producto de cómo nos empiezan a sistematizar, ¿no? Entonces el realismo parte de eso, por ejemplo, muchachos, de que somos una sociedad anclada en medio de una producción sobre, sobre explotadora y que va a tratar de tomarnos, porque de lo contrario, si tú no te alineas a esto, lastimosamente, como no vas a tener cómo pagarte, ya sea la manutención, la comida, lo que fuese, terminarás en la más grande miseria. Entonces, el realismo europeo lo que también te pretende decir en pocas palabras, muchachos, es que va apareciendo un sistema económico que nos va a obligar a hacer cosas que incluso no habíamos pensado nunca realizarlas. En ese realismo entonces europeo vamos a tener también una cuestión que a mí me parece sumamente bacán.
¿Para qué? No lo voy a negar. Y que tiene que ver con un hecho, con el hecho siguiente, ¿no? Primero es, aterricémoslo de la manera más sencillita, ¿no? Es un movimiento literario de la segunda mitad del siglo XIX. Por eso te decía, hacia 1848 hasta 1900. Y que producto de ver esa realidad, vamos a tener la necesidad de otorgar nuevas formas de investigación del ser humano, donde vamos a aparecer acá, por ejemplo, la sociología, la psicología y la filosofía de una manera muy interesante, porque las historias, muchachos, van a tener como principal eje el ser humano, pero este ser humano puesto en una sociedad violenta, injusta, desigual, y como vamos a formar parte de esa sociedad, ya no podemos darle tanto espacio a la idealización, pues, porque ya es momento de, lastimosamente, ver la realidad. Y por eso, ¿qué significa ver la realidad? Ver la realidad significa entender los conflictos sociales, la pobreza y la ética. Cuando yo digo la pobreza, muchachos, no solamente me refiero al hecho de que unos ganen más que otros, sino la obscena distancia que puede haber entre la gente que despilfarra la comida y la lanza habitualmente a la basura y la gente que tiene que esperar incluso que esa basura sea también a su vez dejada por los primeros que la toman. ¿Cómo es esto, profesor? Te lo comento. Hay una escena muy fuerte que a mí me marcó en esta novela que es el tránsito entre el romanticismo y el realismo, y es la novela de Los Miserables de Víctor Hugo. Hay una escena que a mí me marcó porque parte del hecho de que la nieve está cubriendo, por ejemplo, una de estas enormes casas pudientes que había en aquel tiempo, y que se notaba detrás del, o mejor dicho, ¿no? A las afueras se notaba que dentro del salón había un gran buffet iluminado y con una gran orquesta musical. La gente comiendo, bastante avanzadas en los tragos, despilfarrando los recursos. Veíamos cómo había una gran celebración. Sin embargo, los que estaban afuera eran niños, niños esperando a que esa comida sea botada a la basura. Lo cierto es que cuando se nota que cae la nieve, ya no se ven esos niños, sino se ve simplemente como un gran paisaje bonito de blanco y que se ilumina esa enorme casa fastuosa. Es como si se hubiera tapado la realidad. La nieve ha ocultado en su blancura lo más podrido y terrible de una sociedad. Al mover, en este caso, la nieve, nos dábamos cuenta que habían incluso cuerpos de personas que habían fallecido de hipotermia esperando al costado del tacho de la basura para que puedan comer algo. Eso, por ejemplo, queridos chicos, nos da a entender que ya no estamos hablando simplemente de, ay, qué bonita es esa chica, me hará caso, no me hará caso. Acá ya la cosa es distinta. Acá ya empezamos a entender de que hay sistemas económicos, sociales, que lastimosamente solamente quieren ver su propio lado y que ya no hay manera de cómo hacer para que los otros, los despojados, los desmarginales, los desposeídos, los pobres, también tengan al menos una oportunidad. No estoy diciendo que tengamos a bien cambiarles la vida, regalarles $1 millón, no va por ahí. A lo que quiero llegar es que acá, además de entender de que hay una desigualdad social, también se ve la actitud de muchas personas de despilfarrar aquello que en otros sectores es absolutamente necesario. A ver, gracias, Berenice. Hay un gran porcentaje de lo que tú dices que es verdad, pero no es totalmente la información. Yo por lo que manejo la información es la siguiente, que los productos al estar casi por vencer se les lleva a sus tiendas que son de outlet y por eso se venden más barato, porque están a punto de vencerse. Y las comidas se ponen a una cierta hora de la noche
con un gran descuento para poder de alguna manera desechar lo que está como sobreproducción. Y lo último que ya queda y que ya tiene ya el deadline con lo que se va a perder, empieza a darles, se les empieza a dar a muchos hogares o ONGs. ¿Está bien? ¿Y por qué razón se hace esto? También hay que decir las cosas como son, porque cuando tú generas este tipo de, entre comillas, dádiva, se te condonan eh, muchísimos pagos de los tributos. Entonces, básicamente lo que te quiero decir es que estas tiendas por departamento no lo hacen por su buen corazón, sino porque también gracias a eso evaden impuestos, ¿no? Y con ello quedan bonitos porque de alguna manera otorgan esto, pero por otro lado también se salvan bastante de lo que necesariamente tendrían que pagar, ¿no? Así que sí, es verdad. Sí, Berenice, es un tema de que muchos optan, pero como te mencionaba, ¿no? No es que lo regalen porque tienen buen corazón, ¿no? Sino es que con eso cumplen para también tener una salvedad al momento de pagar los tributos. Así que hay mucho ahí por de pronto reflexionar. Y eso también te lo da justamente el realismo, ¿no? Porque nos enmarca en una situación en la que entendemos hacia dónde va la sociedad, ¿no? Esas apariencias. Y por eso ese contexto histórico, gracias a mí, porque tiene que ver con un hecho de la industrialización y la urbanización. O sea, la gente en este momento está buscando de alguna manera el consumo. Y porque las fábricas traen también consigo a trabajadores con familia y estas familias tienen necesidades y estas necesidades las tiene que otorgar también los distintos comercios. Entonces acá hay como un círculo vicioso, ¿se dan cuenta? De que yo trabajo, pero ya no trabajo para vivir mejor, sino trabajo para pagar deudas y esas deudas se dan producto de los sobreconsumos y esos sobreconsumos te lo dan las mismas tiendas. Entonces, quien está dentro de este juego, que somos nosotros, los de la clase intermedia, por ejemplo, vamos dándonos cuenta que pareciera que así es como se ha determinado la vida. Y por eso es que es muy valioso que nosotros entendamos cómo manejarla, ¿no? Por eso siempre lo que vamos a decir es que uno no puede decir que vive para trabajar, sino que trabaja para vivir, ¿no? Exactamente. Y ahí está el asunto, ¿no? Trabajar no para sobrevivir, sino para vivir mejor. Porque de ahí es donde viene la necesidad de que tú puedas otorgarle oportunidades a tus hijos que no las tuviste tú. Más allá de las razones por las que no las tuviste, es que tiene este asunto, este halo tan bonito que es que a tus hijos brindarles eso que tú no pudiste disfrutar. Y en ese caso, a la par que tenemos el lado social, muchachos, también vamos a tener este lado científico, el positivismo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un terreno ultra interesante, porque empezamos a ver cómo es que la gente empieza a acercarse a la microbiología o en este caso, biología, como también podríamos incluso hablar de la astronomía. Y para ello, nosotros ya estamos entrando en un terreno en el que evidentemente la ciencia va a marcar el derrotero. Recuerda que si el romanticismo era el culto a la pasión, obviamente el realismo será el culto a la razón. Y acá es donde este movimiento, por ejemplo, va a aparecer ya en un país que va a dar la hora en todos los movimientos literarios. Francia se va a convertir en este momento es como la vitrina para que uno sea reconocido mundialmente. Por eso es que muchos escritores van a soñar con viajar a Francia para hacerse un nombre. En el Perú, por ejemplo, para, digamos, el siglo XX, muchos escritores van a viajar a Francia para consolidar su carrera artística, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que primero no va a Francia, sino primero va a Rusia, bueno, entre Francia y Rusia, es nuestro querido César Vallejo, ¿no? Que se hace corresponsal en Rusia, por ejemplo, muchachos, y que después va a vivir todo el tema este de la Guerra Civil Española, y etcétera. Ya hablaremos de eso en su momento. Pero así como él, por ejemplo, también Carlos Oquendo de Amat,
César Moro, van a ser escritores que van a buscar en Francia esa consolidación y reconocimiento que evidentemente no la tenían acá en el Perú. Y sí, Johan, me parece genial lo que tú mencionas, porque es como Vallejo va a prefigurar un poco su muerte y cómo es que de alguna manera algo por ahí va a ocurrir. Ahora, sobre estas características, yo quiero resaltar dos importantes. La primera que tiene que ver con el hecho de que va a ser un movimiento en el que vamos a encontrar muchas descripciones. Por eso acá las novelas van a ser voluminosas, pues muchachos. Algo así, por ejemplo, no sé si se puede visualizar. Vamos a ver. ¿No? Libros que tengan más o menos esta poquita cantidad de páginas, ¿no? ¿Y por qué razón es que vamos a encontrar novelas de este tipo? A ver, acá tengo también, ¿dónde están mis novelas del siglo XIX? Ah, esta, por ejemplo, ¿no? No sé si se puede visualizar. Y que empezamos a entender que las descripciones van tomando un mayor protagonismo porque es como que si el escritor buscara que tú viajaras a esta época y tuvieras todos los detalles. Entonces, esa característica la debes recontra tener presente. Cuando hablamos de realismo, entonces hablamos de descripción, ¿de acuerdo? Descripción. Y por eso la novela va a ser el boom acá, porque la novela va a ser como la plataforma en donde se va a poder recibir todas las descripciones posibles. Consejitos, si por alguna razón, motivo o circunstancia, tú quisieras, por ejemplo, tú quisieras, por ejemplo, leer una novela de esta época, por ejemplo, ¿no? Crimen y Castigo, o de Madame Bovary, Rojo y Negro, que más o menos te los voy a comentar después y te topes con muchas descripciones, no pienses que lo tienes que aprender o leer por obligación todo. Te doy un consejo. No hay mayor cuestión importante en una obra literaria no sean las acciones. O sea, sobre todo en esta época, en donde abundan las descripciones y que de pronto tú dices, profe, pero no entiendo de qué me están hablando. No te preocupes, si no lo entiendes, pásalo nomás. Tú sigue leyendo así rapidito hasta encontrar lo que va a hacer el personaje. Te juro, por esta que la cosa se va a convertir en algo muchísimo más amable y fluido, porque lo que tú te vas a centrar es en lo que el personaje principal está haciendo, y eso es lo importante al final en una novela de esta época. ¿Está bien? Y ahí te darás cuenta que vas a pasar rapidito, porque muchas veces esas descripciones tienden a ser tan exageradas que, wow, ponen ahí un montón de detalles que al final no son tan necesarios para el desarrollo de la trama. ¿Está bien? Entonces, realismo, descripción. Otra cuestión importante, queridos muchachos, es más allá de la descripción, es el desarrollo social y psicológico de la gente. El desarrollo social, por lo que nosotros vemos, cómo es el devenir, el comportamiento de la masa, ¿no? Cómo es que esta población, por ejemplo, que va trabajando en las fábricas, se va convirtiendo pues como que en esclavos de un sistema de trabajo. Y por otro lado tenemos el tema psicológico, ¿no? Cómo es que las personas van pensando, cómo es que las personas se van concibiendo, autodefiniendo o qué es lo que piensan sobre lo que está pasando. Entonces aquí es donde encontramos también otra cosa muy interesante que tiene que ver con el flujo de conciencia de las personas. Entonces acá ya el escritor va a profundizar sobre el hombre, no solamente por el hecho de su sociedad, sino también cómo él se ve a sí mismo. ¿Está bien? Entonces, esas dos cositas, queridos chicos, así te lo voy a pedir, por favor, es que recuerdes y lo tengas presente. Es más, te lo voy a poner acá. Realismo igual descripción abundante más desarrollo de lo social y psicológico. Ahí está. Gente, con esto yo ya tengo aterrizado lo que va a ocurrir en este movimiento. Hasta aquí, queridos chicos, ¿cómo la están viendo? ¿Se va entendiendo esto? ¿Qué dicen ustedes?
vamos con todo, mis hermanos. Entonces, yo les confieso algo, muchachos, acá entre nos. Para mí, la literatura de esta época a mí me fascina demasiado, me encanta, me lleva siempre a los lugares y me genera esta pregunta de cómo fue recibida esta literatura tan poderosa por parte de las distintas clases sociales, ¿no? En Francia, nosotros acá en esta clase solamente vamos a incidir en dos países. En realidad me gustaría hablarte pues del realismo de Inglaterra, el realismo de Alemania, que tienen muchas cuestiones muy interesantes. Por eso, por el tema del tiempo y por lo que viene en tu examen de admisión, vamos a aterrizarlo básicamente en dos países, en Francia y en Rusia. En Francia, por ejemplo, Henri Beylé, o más conocido en su barrio como Stendhal, con Gustave Flaubert, van a generarle a la comunidad literaria unas historias que van a ser demasiado intensas porque vamos a tener un tema recurrente que para el hombre de la época no estaba preparado, ¿ah? Van a ser cuestiones que van a llevar incluso a que las publicaciones, chequea, metan preso a los escritores, quemen sus libros en las plazas, porque la gente no podía creer lo que se estaba leyendo, porque se escandalizaban. Entonces, ¿qué escribió Stendhal y Flaubert para tener ese destino sus obras? Pues bien, la infidelidad femenina, por ejemplo, muchachos. Aquí vamos a encontrar, y hay una más, ¿no? Por ejemplo, Ana Karenina de León Tolstoy, ¿no? Que es por el lado de Rusia, en donde vamos a tener acá estas relaciones extramatrimoniales, pero que más allá de justificarlas, de decir que estaba bien o estaba mal, es cómo el personaje se va construyendo en esta complejidad. O sea, cómo es que el personaje, por ejemplo, ¿no? Tú lees Madame Bovary y te vas dando cuenta cómo es que ella es una mujer que quiere sentirse amada y que no lo siente con su esposo. Pero no es que el esposo no la quiera. Lo que pasa es que el esposo ha crecido en un ambiente en el que no sabe exteriorizar sus sentimientos. Entonces se encuentra una persona que quiere ser amada y otra persona que no sabe brindar amor. Ese cóctel está destinado a ser un fracaso. Y producto de esto es que ella va a buscar lastimosamente afecto en otros lados. Ahí es donde viene esa crisis en la historia, porque la gente va a querer como que eso no ocurra, ¿no? Porque vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Charles Bovary, o sea, el esposo, no es malo, pero tiene que lastimosamente eh, ver este asunto de su forma de ser con respecto a su esposa, ¿no? Qué bueno, Eric, qué bueno. Y por otro lado, en rojo y negro, ahí la cosa también se pone turbia, ¿no? Porque evidentemente, pues acá vamos a tener a Julián Sorel, que es un jovencito, que va a ser el preceptor o profesor de una familia acaudalada, y esta señora Renal va a ser pues la mamá de estos pequeñitos que va a quedar enamorada de este preceptor y que producto de ello, lastimosamente, pues va a generar una relación también clandestina. Así que por ahí, también muchachos, esta literatura, este, y la obra de Stendhal es rojo y negro, como les decía, y tiene que ver con la historia de la señora Renal y Julián Sorel, que es el preceptor o el profesor de los hijos de la señora Renal y que va a sostener una relación extramatrimonial. Y por el lado de Madame Bovary es la historia de esta señora, esta jovencita que se casa con el médico Charles Bovary y que al no sentirse correspondida, va a buscar afecto en otras personas, ¿no? Entonces ahí está Madame Bovary y rojo y negro. ¿Mejoró? Ah, claro, Suemi, por supuesto. Por ejemplo, a mí me parece tan bravazo
Inglaterra, por ejemplo, Thomas Hardy es un gran escritor del siglo XIX que va a plantear Jude el Oscuro, por ejemplo, es una novelaza, ¿no? Que habla también un poco sobre eso, ¿no? Sobre la infidelidad y también sobre cómo es que uno tiene que sacar adelante la familia a pesar de que ésta sea fuera del matrimonio, por ejemplo, ¿no? O de pronto encontramos en Alemania hay otra obra también, bueno, más que en Alemania sería en Austria, que se llama esta novela La Adúltera, y que también tiene que ver con un poco eso, ¿no? De cómo es que hay una mujer que se les indica que está viviendo sin haberse casado, ¿no? Y cómo la gente va hablando de ella a su alrededor. Así que por ahí sí también se desarrolla una temática de acuerdo a esto, ¿no? Ahora, si nosotros nos centramos, porque me encantaría hablarte tanto, pero después se me va a acabar el tiempo, gente. Voy a tratar después al final por ahí. Les mando una listita de los libros, ¿les parece? Con la Miss también, ¿por qué no? De historias brutales, ¿no? Para que ustedes ahí también lo puedan disfrutar. Y es el hecho de cómo vamos a entrar a Rusia, ¿no? Y en Rusia ya la cosa va a pintar desde otro enfoque. Porque en este caso, queridos chicos, de todas maneras hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Este, nosotros cuando vamos a hablar de Rusia, tenemos que pensar en una literatura intensa. ¿Está bien? No vayas a pensar que el estereotipo clásico que te dicen, ah, no, bro, eso como son rusos, son fríos, porque son así unos gringos insípidos, que no son expresivos en su rostro y seguramente no saben brindar amor. Ya, ese cliché, estereotipo, jamás en la vida lo vas a encontrar en su literatura. Por el contrario, vas a encontrar una literatura totalmente apasionada, totalmente entregada, totalmente arriesgada. ¿Y por qué totalmente arriesgada? Porque en este país había una persecución política a quienes se atrevían a escribir algo ajeno al régimen, ajeno al comunismo, ajeno a tener que elogiar lo que se está viviendo en ese entonces. Y estos escritores más bien van a buscar evidenciar lo que se quiere callar. Por eso son publicaciones que tienen también un sentido social muy poderoso. Por ejemplo, León Tolstoy tiene esta Ana Karenina, que también es una mujer infiel, pero más allá de ser una mujer infiel, se va viendo también cómo es que la sociedad varonil tiende a ser sumamente, pues, superficial y que en verdad pareciera que el hombre solamente quiere tener a la mujer como si fueran un objeto. Entonces, acá hay como una especie de revelación, muchachos. O sea, es como que el hombre se asume como poderoso porque se casa y obliga a que casen a la chica con él y como él tiene la plata y el poder, entonces puede hacer lo que le da la gana. Falso. Lo que se demuestra en este caso, lo que demuestra Ana Karenina, es que a veces, a pesar de que tú vas a ser utilizada, en este caso como un instrumento, todavía puedes ejercer tu libertad, tu decisión. Así lamentablemente signifique que rompas las normas y que te señalen por eso. Es más, Ana Karenina, por ejemplo, es tan fuerte esta historia porque ella engaña a su esposo, lo deja y después el amante, Bromsky, también la deja a ella, ¿no? Entonces va a tener que tomar una decisión funesta de lanzarse a los rieles del tren para que el tren obviamente pase por encima. Fuerte, por ejemplo, ¿no? Y Guerra y Paz, que es para García Márquez la novela perfecta, ¿no? Que tiene que ver con el tema este de las guerras napoleónicas. Pero ya eso particularmente solamente se menciona en el examen de admisión, pero lo más importante de esta parte va a ser a nuestro querido Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, más conocido en su barrio como Fedor Dostoyevsky. Ah, perdón, muchachos, hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo lo de Flaubert, Stendhal? Los representantes Ana Karenina sobre León Tolstoy, ya entrando ya al plato fuerte. Él es el que vamos a desarrollar.
Gracias, chicos, muchísimas gracias. Porque, a ver, Dostoyevsky, para el examen de admisión lo tiene todo, ¿no? Él es el escritor completo. No podemos olvidar que él salvó de la muerte y justo en el momento en que iba a morir, lo salvan y el trauma provocado por eso lo va a dejar con una serie de epilepsias, va a sufrir epilepsias hasta perder la conciencia y va a utilizar a la literatura como un refugio para no perder también la coherencia, muchachos. Es más, él menciona justamente estos episodios de epilepsia en sus diarios y que empieza a conversar acerca de cómo se va gestando las obras. Además de eso, súmale que se convirtió en un ludópata, ¿no? En un vicioso de los casinos y siempre por eso andaba totalmente endeudado, muerto de hambre y por esa razón es que él no va a tener una vida sencilla. Y en medio de eso, producto de estas miserias, vaivenes, va a construir lo que para nosotros va a ser el gran aporte a la humanidad, que es una literatura con tintes psicológicos. Porque si hay algo que, por ejemplo, en El Jugador, ¿no? Que es una de las novelas más reconocidas de Dostoyevsky, ¿qué es lo que nos va a aportar la psicología del ludópata, pues? ¿Cómo es que piensa una persona que antepone sus responsabilidades, su familia, incluso lo que ama por el juego? ¿Hacia dónde te lleva esa adrenalina por apostar, por ejemplo, ¿no? Eso que se ve de una manera bastante interesante, lo toca aquí nuestro queridísimo Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Pero no solamente eso, muchachos, sino también va a pintarnos una sociedad que nos va como que hasta indignar, porque lamentablemente lo que se nos va a mostrar aquí también es cómo la gente va buscando mediante cualquier forma salir adelante. Si es posible, incluso por encima de otras personas, no hay problema. Por eso es que Dostoyevsky lo que va a hacer aquí es buscar mostrarnos esta sociedad y también mostrarnos que hay una posibilidad de redención. Porque recuerda que Dostoyevsky va a tener este asunto de eh, plantearnos que el hombre, a pesar de tanto, sí puede tener un final feliz. ¿Está bien? A ver, uy, acá, a ver, una novela caleta que me pareció bravaza de Dostoyevsky. Ah, ya, esta de acá. Uf, pobres gentes. Que no sé cómo estará en las traducciones de por aquí, las últimas ediciones, o Pobre Gente, creo que también lo ponen, pero es la versión original es Pobres Gentes, ¿no? Uf, es una historia extraordinaria de dos personas muy pobres que se sostienen a sí mismas y que van viendo unas posibles, ¿cómo decirlo, no? Formas de poder subsistir a pesar de la tanta pobreza que existe, ¿no? Porque en este caso yo digo lo siguiente, ¿no? eh, a veces parece mentira, ¿no? Porque lo que va a plantear este Dostoyevsky, lo que va a plantear es que la pobreza también saca lo mejor del ser humano. Entonces ahí vamos a ver la nobleza. Sí, si no me equivoco, ay, ya me estoy preguntando de qué año es. Pobres gentes o pobre gente, pueden ser ambas las traducciones. Este, si no me equivoco, es 1846 debe ser, porque ya es va marcando ya, si no me equivoco, el inicio de la carrera, ¿no? Es la primera obra de Dostoyevsky. Por eso, mira, de Pobre Gente o Pobres Gentes hacia Crimen y Castigo, que es de 1866, ya han pasado como 20 años. Entonces, en esos 20 años ha ocurrido mucha maduración por parte del escritor, ¿no? Y evidentemente, vamos aquí, vamos a poder disfrutar de alguna manera sus características. ¿Qué es lo que nos plantea la pre? Nos plantea básicamente tener en cuenta cuatro características. La primera, que es el profundo análisis de la subjetividad de los personajes. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que
Cuando dice análisis de la subjetividad, ya, estamos viendo cómo decide o piensa el personaje. ¿Está bien? Ahí es donde entendemos por eso novela psicológica. Ahora, el mundo interior. Cuando dice subjetividad es mundo interior. ¿Cómo es que él va a tomar sus decisiones? Luego, esta otra que ha concitado bastante confusión y por eso con mayor razón lo vamos a decir de manera más clarita. Cuando dice tendencia a lo dramático. Cuando dice lo dramático no se refiere a que, oh no, voy a sufrir, por favor, libérame. No, 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 no va por ahí. Ese no es el drama. El drama que te quieren mostrar acá, queridos chicos, es el drama de el género dramático. O sea, cuando dicen tendencia a lo dramático, es que le van a dar gran importancia al diálogo. O sea, los personajes van a conversar bastante, como si fuese una obra de teatro incrustada en la misma novela. Luego, en todas sus obras vamos a tener también, por supuesto, preocupaciones morales y religiosas. Siempre, muchachos, ¿ah? Porque las preocupaciones morales tienen que ver con la injusticia y las preocupaciones religiosas es cómo tú te compadeces muchas veces de las otras personas que tú ves que la están pasando muy mal. Y en medio de eso, que están pasándola muy mal, se da una religiosidad atormentada. ¿Por qué? Porque por un lado vas viendo cómo es que la población rusa está siendo muy golpeada y por otro lado vas entendiendo que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, ¿no? Entonces imagínate lo que era para él tener esa concepción de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y de pronto veía a su alrededor y veía pura miseria. Entonces ahí es donde viene esta religiosidad atormentada. Queridos muchachos, hasta aquí, ¿cómo van? ¿Se logró entender las características de la obra de Dostoyevsky? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sale, vale. Para pasar entonces a nuestra queridísima obra Crimen y Castigo. Acá les he colocado el argumento para que lo tengan ahí mapeadito y que como tú muy bien sabes, Crimen y Castigo es la novela que viene en el examen de admisión y que tiene como argumento el hecho de este joven Rodion Romanovich Raskolnikov, que es un muchacho estudiante empobrecido que se da cuenta que como es un pensionista, o sea, recibe un dinero, no está viviendo con su familia, él está en San Petersburgo, ha recibido una carta en donde se da cuenta que tanto su mamá como su hermana están pasando dificultades económicas y que a su vez también están sufriendo para para mandarle más dinero. Entonces él siente una culpa. Siente esta necesidad de también aportar en algo y por eso va donde esta usurera Aliona Ivanovna y va a tratar de dejarle un reloj de él, que es lo único de valor que podría tener, que era como que una especie de legado familiar. ¿Y qué va a pasar, no? Va a ir a va a ir a empeñar su relojito, pues, ¿no? Entonces, es como que si el reloj valiera en sí como que 3.000 soles, ¿no? Y tú vas y la vieja usurera lo mira y te dice, ya, te doy 50 soles. Y tú, ¿qué? Pero si vale, ay, te doy 40. Pero no puede ser, esto es injusto, te doy 30. Entonces te tienes que callar, agarrar esa miseria de dinero y dejarle el reloj. He ahí la razón por la cual él va a empezar a pensar de no puede ser que exista gente de esta naturaleza, así como a mí seguramente se los hace a todos. Y por esa razón él cree conveniente que tiene que ayudar a la sociedad matando a esa mujer. He ahí la razón por la cual, muchachos, se entiende que acá viene la noción de superhombre, porque él asume que está por encima de la ley, porque él podría hacer justicia con sus propias manos. Entonces, he ahí la razón por la cual empieza esta novela brutal, ¿no? Porque vamos a ver cómo este planifica el asesinato y cuando va a llegar el momento, saca el hacha de su gabardina y ve a esta vieja que está mirando por la ventana y cuando ella voltea, se topan cara a cara y tra, 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 y no, esa escena es demasiado exacto, Johan, porque en ese preciso momento cuando él ha terminado de despedazar a esta Leona, escucha un ¡Ah!
Entonces él voltea y se topa con la hermana Elisaveta Ivanovna, que no tenía nada que hacer ahí, que es una persona inocente, que ella no tiene que por qué pagar nada. Y acá es donde entendemos, y por eso era tan necesaria su presencia, porque Raskolnikov la ve y tiene que ir también a buscarla y matarla. Con esto, ¿qué nos está demostrando? Que en verdad no estaba haciendo justicia, estaba simplemente defogando una rabia contenida. Por eso. Y porque se entendería que si él fue descubierto y quiere ser una persona justa porque ha hecho justicia, entonces debería entregarse a la ley de primera, ¿sí o no? Por esa misma razón es que, digamos, Raskolnikov va a empezar a tener este arrepentimiento por lo sucedido, ¿no? Va por ahí. Allá, o sea, te doy 30 y no dices allá. Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que, sí, ¿no? O sea, nuestra querida Ivanovna es una vieja que lastimosamente vivía de esa manera. No es que solamente fuera con, digamos, con Raskolnikov, ¿no? Entonces, acá es donde entra a tallar también otro asunto, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vivimos pensando en que también podríamos cambiar el curso de una sociedad con un acto como ese, ¿no? O sea, matar a la persona usurera ya es arreglar el problema, cuando en realidad no es así. O sea, tú estás matando a un intérprete de esta manera de vivir. O sea, matas una leona y va a aparecer tres alionas, ¿no? Porque la manera usurera de ser no es sola ni únicamente para esta señora, pues muchachos. Entonces ahí es donde viene este asunto, ¿no? De cómo es que se da la justificación para matarla. Por supuesto, Johan, acá tengo para ustedes, miren, el cuadrito de los personajes. No los he colocado, o entonces está acá dentro eh, sí, está acá dentro del argumento. Los más importantes, por supuesto. Eh, a ver, la mamá, o en este caso la hermana, Dunia, le ha dicho pues en una carta a Raskolnikov que están atravesando problemas económicos y que ella va a estar, al parecer, obligada a tener que salir con este viejo asqueroso que tanto odia y detesta a Raskolnikov, que es Vidrigailov. Acá lo voy a colocar, ¿sí? Es Vidrigailov. Ahí está. Que es un viejo oportunista. Bien, viejo oportunista. Busca casarse con la hermana Dunia de Raskolnikov. Ahí está. Ese personaje, por ejemplo, es un personaje que a veces no sale en los argumentos, pero creo que es importante porque él, por ejemplo, va a buscar incluso chantajear a Raskolnikov. Ahora, por otro lado, tú sabes que Raskolnikov asiste a una taberna, va totalmente pues preocupado porque ya con todo lo que ha hecho siente el tormento y ahí empieza el castigo. Entonces, para un poco ahogar sus penas, va a la taberna a beberse la vida entera o lo que pueda de alguna manera permitirle el poco dinero que tiene. Acá es donde entabla una cierta amistad con Marmeladov. ¿Está bien? Y Marmeladov, a ver, vamos a colocar acá. Marmeladov, amigo. Vamos a colocar amigo. Eh, Lejos de ser una persona, por supuesto, pobre, porque lo es, ciertamente él va a tener una conducta, pues, de un alcohólico, ¿no? Entonces, por un lado, él habla acerca de la pobreza, la injusticia, pero por otro lado, te vas dando cuenta que el poco dinero que debería llevar a su casa se lo está gastando en trago. ¿Es en serio, Marmeladov? Y esto tú lo descubres ¿por qué? Porque después, tras la muerte, este es de Marmeladov, este.
Raskolnikov también va a vivir como que una especie como que depresión extrema y va a buscar quitarse la vida. Ahí es cuando él va, al querer quitarse la vida, se tope con Sonia. Y Sonia, como tú lo estás leyendo en la pantalla, Marmeladov, es evidentemente la hija de Marmeladov. O sea, acá vamos a encontrar como que qué fue el detrás de cámaras de esta vida personal de Marmeladov. Y acá es donde te das cuenta que Sonia quiere quitarse la vida, se quiere lanzar del puente. ¿Y producto de qué? Producto de, evidentemente, que ella ha estado alquilando su cuerpo para darle de comer a sus hermanos y por supuesto al papá alcohólico que se lleva su plata para bebérsela. Ella ya no soporta eso, ya no puede conciliar más el hecho de que su padre tenga que, producto de su alcoholismo, exponer así a sus hermanos y ella tenga que estar esclavizada en este negocio para ella tan terrible. Y es por eso que se quiere quitar la vida. Se conocen ellos dos y te das cuenta que a veces tú encontrarte con alguien tan herido puede ser hasta una salvación, porque entre ellos dos se van a cuidar. Y si el odio hizo que él matara a alguien, pues el amor hará lo contrario, que él encuentre en esa luz una verdad que le brindará paz. Y es el hecho de que se entregue a la policía y lo hace. Recuerda que lo hace, confiesa el crimen y va a ir preso a la Siberia, pero con la clara convicción de que después de haber pagado lo cometido, se va a abrir esa puerta como sucede y Sí, te lo juro, ¿por qué hablas así de encontrará a Sonia vida? ahí Giganza justamente. eres, ¿no? Y creo Habla que normal. Está alguien prendido tiene un su audio micrófono, ¿verdad, encendido. profesor? Sí, 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 ahorita lo silencio. Ok, gracias, gracias. Gracias, Miss. Ya, ahora sí puede prender su audio, profesor. Silencio a todos. Es que estaba en conversación individual, no me di cuenta del audio prendido. Pero ya estoy aquí. No, ya está bien, Miss. Chévere, chévere. Entonces, como les mencionaba, en este caso, para ir cerrando un poco la idea de, de Crimen y Castigo, es que la manera en la que se va a brindar el crimen será a partir justamente de esa búsqueda de hacer justicia. Y en medio de hacer justicia, nosotros nos vamos a dar cuenta que para hacerla tendremos que matar a todas las personas entonces, ¿no? Porque lastimosamente vivimos en un sistema lastimosamente pues totalmente desigual y corrupto. Y por eso es que en este caso, muchachos, cuando él va a conocer a nuestra queridísima Sonia, vamos a decir que, digamos, va a encontrar una salida, va a encontrar una salida eh, para poder sentirse mejor, porque acá lo que más va a primar es ese atormentado eh, contexto en el que va a vivir después del crimen. Y por esa misma razón es digamos, necesario, ¿no? Porque, digamos, de esta manera, chicos, no quisiera justificar el hecho, no se trata de eso, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que se va a decir, no es que esté bien que le haya quitado la vida. El punto aquí es que él crea que hace justicia quitándole la vida a alguien. Y por esa misma razón, muchachos, es que después, al darse cuenta que lo que hizo no estaba bien, es que va a vivir ese tormento hasta que conoce a Sonia y con esto él empieza a entender que la verdad lo va a acercar a la paz. ¿De acuerdo? Por eso es que con ello va a entregarse a la justicia. Bien, ¿se entendió esto, muchachos? Sí, lo de crimen y castigo. Estoy tratando de ser lo más resumido posible. Mil disculpas, me encantaría así ser más específico, pero el tiempo a veces es un poco maleado.
Ay, me están preguntando algo por aquí, creo que Razumichin. ¿Razumichin es Raskolnikov? No, Razumichin es, en este caso, como que el amigo, ¿no? Digamos, podríamos tomarlo como uno de los que lo acompaña y que trata de la medida de lo posible saber qué es lo que está pasando. Recuerda que él no es no, Dunia es la hermana de Raskolnikov. Sonia es la novia de Raskolnikov. ¿Está bien? Repito, de lo que le había puesto aquí, Svidrigailov, viejo oportunista, busca casarse con la hermana Dunia de Raskolnikov. ¿Bacán? Ahí está, lo había escrito en el chat. ¿Sí? Allá. Volvemos a colocar todo el nombre entonces. Es así, mira, mi hermano. Es así. Rodión Romanovich Raskolnikov. Ese es todo su DNI, mi papi. ¿Está bien? Así se llama nuestro querido Raskolnikov. Rodión Romanovich Raskolnikov. ¿Está bien? Listo. ¿Qué detalles vamos a decir de este? Sí, claro, Eric. Un detalle, ¿no? O sea, un chiquitito nada más para ustedes. Ese beach de Romanovich es porque significa hijo de. Ah, ya, por eso es como decir, ¿no? Hijo de Román. Porque también acá en este momento de la historia, para los rusos era ultra importante de que tú sepas de quién eras hijo. Como también pasó en la época del siglo de oro en España, ¿no? Que siempre se mencionaba el apellido y que provenía de una familia en particular. Por ejemplo, ¿no? Si tú dices Ruy Díaz de Vivar, el Cid, Díaz era hijo de Diego, o Álvarez Fáñez, hijo de Álvaro, por ejemplo, ¿no? Martín Antolínez, ese Antolínez, hijo de Antolín, y así sucesivamente, ¿no? Entonces era una necesidad de mostrar de quién eras hijo. Entonces, un poco para que también entiendan la composición de los apellidos en este momento. Ahora, ¿qué temas encontraremos en Crimen y Castigo? Vamos a encontrar, por ejemplo, este conflicto ético, por supuesto, en donde hay una moral cristiana humanitaria. ¿Qué significa moral cristiana humanitaria? ¿Qué quiso decir la pre con esto? Quiere decir que acá hay en una palabra, la compasión, de que tú sientas una compasión por la gente porque está sufriendo o porque vive en un mundo injusto. Y ahí está la moral cristiana humanitaria, donde tú prestas ayuda. Y eso es lo que siente Raskolnikov, pero tiene esa crisis porque por otro lado está la moral intelectualista o antihumanitaria, en donde él acá más allá de que le dé pena o no, es donde él piensa que tiene que hacer justicia y acá el hacer justicia no tiene que ver con la persona, pues, porque la va a matar. Entonces, por esa razón, muchachos, es que va a haber ese confrontamiento, ¿no? De por un lado la moral cristiana humanitaria, que es, digamos, la que ofrece compasión, y la otra que es la moral intelectualista antihumanitaria, en la que ya no le interesa nada, solamente le interesa, entre comillas, hacer justicia. ¿Está bien? Luego, el amor como factor de regeneración moral. Genial. Esto, por ejemplo, ha venido varias veces en el examen de admisión. ¿Y por qué? Porque recuerda que la función de Sonia va a ser que a través del amor, él, en este caso Raskolnikov, sienta que puede haber una luz al final del camino. Y por eso que se puede tomar esos años en la cárcel, va a ser una como especie de justa condena y que luego de esto pueda empezar de cero. Y finalmente la conciencia de culpa que atormenta al protagonista, ¿no? Es como si fuese otro personaje, esa culpa, ¿no? Porque es algo que lo va a perseguir y va a hacer que él como que recalibre su forma de entender o sentir el mundo. Porque ahí ya se dio cuenta, pues, ¿no? O sea, muy bonito es decir, no, sí, que yo lo mato, que yo hago justicia. Y cuando lo haces, pucha, ahí te das cuenta que estás metido no solamente en un gran problema, ¿no? Sino que también
por supuesto, cae sobre ti el peso de haber asesinado a una persona incluso inocente. Bien, sobre el comentario, acá incidir en un aspecto que creo que me parece muy importante señalar, ¿no? Que la PRE siempre hace énfasis en que crimen y castigo tiene como que dos líneas que van en paralelo. Por un lado, la trama policial, que es la investigación que se da, en donde se tiene una estructura por eso interna, perdón, externa, porque es sobre lo que cubre toda la historia, ¿no? Que es, están buscando al asesino. Entonces, eso es como que el contexto, para después ir hacia la parte interna, que vendría a ser el conflicto interno psicológico y ético, ¿no? Que vendría a ser acá lo que está sintiendo o pensando Raskolnikov. Porque en ese sentido también, muchachos, hay algo que también hay que decir, ¿no? Es que en esta novela lo genial es que por un lado se está dando el tema este de la investigación, las pesquisas, las, los señuelos, y por otro lado estás viendo al personaje destrozarse, deteriorarse, desmoronarse, ¿no? Y en cualquier momento lo pueden atrapar. Entonces hay una angustia que te traslada, que es la angustia de él y que se entiende que es un poco lo que puede sufrir un delincuente. O sea, un delincuente no puede ser tomado como alguien que solamente libra la ley, sino también por otro lado que vive siempre sintiéndose amenazado y que no puede confiar en nadie porque siempre va a estar pensando en que alguien lo va a delatar. Y ahí es donde viene lastimosamente el castigo que puede tener alguien que vive al margen de la ley. ¿Por qué no puedes dormir tranquilo? A eso es a lo que quiero llegar. Por esa misma razón es que Dostoyevsky aquí va a plantearnos este asunto de el seguimiento al interior del personaje para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando, cuál es su mayor miedo, trauma, complejo y sobre esto, cómo lo va a resolver. Por eso no lo va a poder hacer solo, porque el darse cuenta de lo que hizo va a necesitar ayuda y por eso Sonia será una bendición para él. Hasta aquí, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron con Crimen y Castigo? ¿Se logró entender, gente? No, sí, tremenda obra, de verdad, Johan. Muchísimas gracias también por el comentario. Muchas gracias, chicos. Qué bueno, qué bueno. Uf, sí, en verdad es una de las novelas más impactantes para poder leer y darle su paciencia. Y ahora, vayamos. Ah, mira, Sonmi. Sí, claro. Yo por eso acá en estos autores siempre así se los digo de corazón. De pronto tú puedas sentir que el libro, al ser voluminoso, no se entiende en varias partes, no importa, déjalo ir. Acá lo importante es que sepas las acciones. Las acciones determinan a los personajes. Y con eso yo estoy seguro que vas a poder tener una lectura más fluida, más amable. Porque a veces no tenemos pues todas las herramientas o no estamos en un momento pues para afrontar una lectura de esa manera, ¿no? Y lo digo de la mejor forma, muchachos. O sea, me refiero al hecho, ¿no? Por ejemplo, a los 20 años tener que soplarse un vocabulario tan antiguo como que a veces entorpece la lectura. Y cuando de pronto ya tienes 40, 50 años, qué sé yo, y quieres regresar a leer esta novela, te vas dando cuenta que vas encontrando otros detalles y vas apreciando cosas que hace 20 años no lo hacías. Eso es lo chévere también. Ah, mira tú, José Elías, gracias. Es una linda pregunta. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es contemporánea. Bueno, esta obra fue escrita también a finales del siglo XIX y estamos hablando de Robert Louis Stevenson. Y es una obra tan igual como Frankenstein de Mary Shelley, estas dos obras que son bravasas. Trata acerca de cómo el subconsciente puede estar a tu lado y en este caso convertirse en alguien más. En este caso, ¿no? Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El doctor es la típica historia de que creó una pócima, el doctor Jekyll, y de pronto se convierte en otro ser que es Mr. Hyde. Entonces
como que de día el doctor Jekyll es bueno, pausado, tranquilo, y de noche se convierte en un monstruo depredador insostenible, ¿no? O sea, es demasiado esa obra también. Marca el tema de la psicología, porque se va viendo que la múltiple personalidad, por ejemplo, ¿no? Ya se va dando desde este punto, ¿no? Y en el caso de Frankenstein, de Mary Shelley, que es escrita por una mujer, Mary, ella es una chica intelectual que plantea la historia que tú ya conoces, ¿no? De un científico que quiere dar vida a un muerto y al hacerlo, va a comportarse como un bebito al principio, pero después va a ir ganando como que conciencia y va a buscar, en este caso, entender qué es lo que le pasó, ¿no? Por eso acá, tanto Frankenstein como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde son obras de finales del siglo XIX y que van a marcar una nueva tendencia en la literatura. Son justamente antes de la narrativa vanguardista. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, muchachos? Sí, de todas maneras. O sea, de verdad es que son libros, se los recomiendo, muchachos. O sea, una cosa es el tema de la película, pero la manera en cómo escriben estos dos locos, Robert Louis Stevenson con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y por otro lado, Frankenstein es, ¡pah! Es brutal, gente. Así que también se los recomiendo. Por supuesto, te hace pensar en muchísimas cosas, ¿no? Ya me hubiera gustado que ingresaran estas dos novelas en el examen de admisión para poder contarles un poquito más, ¿no? Pero sí, para disfrutarlo, sinceramente. Y ahora, y en medio de eso de hacer pensar, por eso les coloqué esta imagen, ¿no? Que es la imagen de un hombre que tiene como que distintos universos y a lo largo ves como que una especie de coalición. Profe, ¿dónde salió esta imagen? Bueno, viene un poco con el hecho de que la vanguardia se va a enfrentar ya a una realidad experimental, porque la vanguardia nace justamente de rechazar todo lo anterior. La tregua te estás refiriendo a la novela de Mario Benedetti, a esa obra. Ok, Mario Benedetti, primero, esta narrativa vanguardista, vamos a hablar de Europa. Está bien, por ahí de repente mezclado con Estados Unidos. Y Mario Benedetti es un hermoso escritor uruguayo. Entonces esa va a ser desde las nuevas narrativas hispanoamericanas, ¿está bien? Y Mario Benedetti va a plantear en este caso otro factor importante y que también me parece tan bello, que tiene que ver con el hecho de que a veces el amor, por más que pasen los años, puede que se aparezca de nuevo ante ti. Por eso se llama La Tregua. Es deliciosa esa novela. Eh, También para hablar mucho, pero para aterrizar un poco la pregunta ¿se considera la nueva narrativa hispanoamericana en su primer etapa de iniciación? Y se daría en Latinoamérica, ¿está bien? En cambio acá estamos hablando de Europa. Ok. No le llamo, o sea, sí podríamos llamarla como vanguardista, pero la palabra exacta es nueva narrativa hispanoamericana. Es así como lo toma la Universidad San Marcos. Y sí podríamos decir que se podría estar dentro del periodo vanguardista porque comprende la publicación más o menos en las primeras décadas. ¿Sí? ¿Mejoró? Ok. Vayamos entonces a la narrativa vanguardista. Gente, acá la cosa se pone densa porque primero lo que tenemos que tener bien presente es que la narrativa vanguardista, gente, es momento de que pidan su deseo. 11 con 11, muchachos. Manifiesten acerca de su examen de admisión, de los simulacros y todo. Por favor, yo sé que en este momento estás pidiendo tu deseo. Pídelo con el corazón, por favor. Ya está, ya. Ahora sí, sigamos. Perdóneme. Creo que vamos a tener siempre nuestro momento de manifestar, ¿no? Nada, soy mí, pero está bonito. Todo suma, pues, soy mí, no seas loca. Tiene que ser. Algo tiene que caer de tanta fe, ¿no? Así que nada. Ah, no, por supuesto.
Yo también me refiero al hecho ese, ¿no? De que la numerología a veces tiene tiene esa magia y esa fuerza. Muy bien, gente. Ahora, sobre el tema este de la narrativa vanguardista, ¿no? Es que nosotros vamos a entender que ya las maneras en las que han dado las situaciones, es decir, el asunto del contexto histórico en el que el hombre está atravesando, necesita un cambio, un remesón, un golpe, una reacción. Entonces, por eso es que la vanguardia va a nacer fruto de ese descontento universal por las guerras mundiales, sobre todo por la primera, ¿no? Que es donde se va a instaurar, en este caso en 1914, y que en 1918 ya empezarán a darse de manera ya más consolidada tendencias de la vanguardia. Y en ese caso, entonces, ¿qué es lo que se busca brindar en esta vanguardia? Primero, una exploración que ya no tiene que ver con lo anterior, sino con algo nuevo. Recuerda que la expresión vanguardia significa avant-garde. Acá lo voy a colocar, ¿está bien? Así, mira, avant-garde, que significa hacia adelante. Ahí está. Y ahí es donde viene este asunto de cómo es que la filosofía de los vanguardistas es mirar siempre lo que está por venir, no lo que ha pasado o lo que se está viviendo en ese momento. Por eso empiezan a aparecer los famosos ismos, ¿no? Que son esas tendencias en las que se proponen técnicas o formas de expresar la literatura. Por ejemplo, ¿no? El dadaísmo versus el futurismo no son lo mismo. El futurismo busca resaltar los grandes inventos, los deportes y cómo la persona está siendo convertida como que en la pieza de una maquinaria. Mientras que el dadaísmo no tiene que ver con ese asunto de que pierdes a tu humanidad, no, sino tiene que ver con el absurdo total. El absurdo en función de lo lúdico, para generar en el lector hasta una incomodidad, ¿no? Por eso en el dadaísmo vamos a encontrar como una especie de secuencia de imágenes que no va a tener mucha coherencia, que digamos. O el surrealismo, que va a tomar parte de lo que hace el dadaísmo, pero va a hablarnos sobre el mundo de los sueños. Entonces acá vamos a aterrizarlo en un escenario, ¿no? Entonces ya la gente por ahí ya va sintiendo que va teniendo como un contexto, ¿no? No te puedes olvidar que en esta parte también va apareciendo el cine, la fotografía y que la pintura va a tener que mostrar lo suyo, pues muchachos, porque si imagínate que ya aparece la fotografía y te dicen que la imagen va a ser igualita a la realidad, entonces ¿dónde queda la pintura? Más aún cuando después aparece el cine, donde ves a las imágenes en movimiento. Brother, por eso es que va a aparecer acá la pintura abstracta, porque va a lograr algo que todavía no podía lograr ni la foto ni el cine. Alucina. Eso es lo bravazo, pues, porque acá los artistas vanguardistas van a proponer una mirada nueva, pero una mirada nueva no solamente por hacer un garabato, ¿no? Sino porque va a tener una filosofía detrás. Y ahí es donde va a aparecer nuestra narrativa, la narrativa vanguardista que va a tener sus innovaciones, así como lo que tú estás viendo en pantalla, por ejemplo, a esta protagonista que está mirando un escenario, pero que van apareciendo distintas dimensiones. Eso es lo que va a pasar, porque acá la gente va a alucinar formas distintas para narrar. El libro de la Pre resalta principalmente tres, por eso es que acá te los estoy colocando. En primer lugar, los puntos de vista del narrador. Por ejemplo, ya no vamos a tener solamente al narrador omnisciente que teníamos en el realismo, sino que acá vamos a tener también el juego de las distintas voces. O sea, por un momento vamos a hablar en primera persona, yo estoy cruzando el río, luego en segunda persona, diciendo, por ejemplo, ¿no? Y de pronto te resbalas, sientes la corriente jalarte hacia un lado y tienes miedo para después pasar a tercera persona, por ejemplo, ¿no? Y a lo lejos se miró cómo ese cuerpo era llevado por una corriente totalmente furiosa hacia una inmensa catarata. Entonces empezamos en primera persona, pasamos a segunda y terminamos en tercera. Esa manera variada de contarte la historia aparece por primera vez acá. La gente no estaba preparada, pues muchachos, por eso es que cuando tú leías algo,
no era tan entendible porque no estabas acostumbrado. Y ahí es donde ganaba la vanguardia. ¿Y por qué ganaba? Porque hacía que el lector tuviera otra actitud, o sea, más activa. Y en ese momento de mencionar lo activo, también tiene que ver por qué. Porque tienes que distinguir en qué plano te encuentras. Por ejemplo, en el monólogo interior. El monólogo interior es ese fluido de la inconsciencia o la conciencia. Pero es como que si tú, por ejemplo, ¿no? Estás caminando para la academia. Estás caminando para la academia y en ese momento que estás caminando para la academia se te ocurre, por ejemplo, pucha, un helado, ¿no? Hoy no, sí se te antojó un helado, qué rico en todo este sol. Pero no lo dice, ¿no? Simplemente aparece ante ti. Y justo en este momento se cruza una persona que tú conocías, pero no lo saludaste. Y tú, entonces, de pronto, para ti, en tus adentros, dices algo así como, uy. Pucha, me habrá reconocido, se habrá dado cuenta que le he volteado la cara, pero él tampoco me saludó, así que los dos estamos en falta. O por último, los dos estamos parches, porque si él tampoco me quiso saludar, entonces hice bien en no saludarlo, porque de repente si lo saludaba lo incomodaba, porque de pronto como no le caigo bien, de repente no le caigo bien y por eso no me habla, o no me habló porque no se dio cuenta que yo estaba ahí. Esa discusión así medio loca en tu cabeza es el monólogo interior, porque vas acumulando experiencias acerca de ese fluir de la conciencia. ¿Está bien? Y ante eso los planos temporales, que ya no es que vamos a tener la típica como que eh, distribución del tiempo, ¿no? Un pasado, un presente y un futuro, sino que acá vamos a, evidentemente, vamos a tener como que una fragmentada manera de contar las historias. Entonces, como va a estar fragmentado, vamos a tener una ruptura del tiempo también fragmentada. Por ejemplo, ¿no? Empezar por el final y terminar por el principio. O de repente saltar del pasado hacia el futuro y del futuro hacia el presente y del presente hacia el futuro y el futuro hacia el pasado. Y esos cambios, por ejemplo, van generando en el lector también una actitud más activa, porque puede ocurrir que de pronto, de un párrafo al otro, cambiaron de tiempo y tú no te diste cuenta y ya no sabes qué estás leyendo. ¿Qué es lo que me pasaba a mí cuando recién inicié las lecturas con las innovaciones narrativas en esta época, ¿no? Creo que acá sí te coloco algunos autores representativos. Mira. Te los coloco porque como el libro de la pre los propone, entonces así nomás, imagínate todo lo que te podría hablar de, la qué belleza de escritores! Por ejemplo, ¿no? Solamente si algo chiquititito nada más, highlights para ti, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Albert Camus, tú sabes que es premio Nobel, igual que William Faulkner, igual que Jean-Paul Sartre y Ernest Hemingway, ¿no? Esos son los ganadores del premio Nobel. Me gustaría que chequearas de Albert Camus, El primer hombre. Acá lo voy a colocar. Uf, esa novela es demasiado para mí, El primer hombre. Es demasiado Solamente te voy a decir una cosa para que lo chequearas. Esa fue la última novela inconclusa porque Albert Camus muere intempestivamente en un accidente automovilístico. Él estaba yendo a dejarle el manuscrito a su madre. Cuando ya ganador del premio Nobel era famoso mundialmente, él quiso escribir acerca de su niñez y cómo es que fue rescatado de la miseria total y casi analfabetismo que vivía en su Argelia. Y nunca llegó a entregarle el manuscrito a su madre. Sin embargo, ese manuscrito quedó, lastimosamente, inconcluso, pero se ha publicado porque parece que sí lo había terminado, mas no le había hecho las revisiones finales. Lastimosamente, ese accidente nos dejó esa gran pérdida. Ok. eh, William Faulkner. No, voy a tomarme mucho tiempo, muchachos, así que mejor. Solamente decirte esto, ¿ya? Macondo de Gabriel García Márquez se da gracias a la idea que le otorga este
premio Nobel William Faulkner, porque él también había creado antes una ciudadela extraordinariamente compleja llamada Yoknapataufa. Entonces, William Faulkner es de las personas que va a ensamblar, ¿no? Tú acá, por ejemplo, lees El sonido de la furia, Luz de agosto, Santuario. También hay otra que es Mientras agonizo, por ejemplo, ¿no? Y resulta que son como que historias que van a estar alrededor de una misma ciudad, Yoknapataufa, un mismo pueblo, para decirlo más exacto, ¿no? Y como estos personajes finalmente también se coinciden, ¿no? Se cruzan y eso se nota en las novelas. Es bravazo, por eso, te lo recomiendo. Bien, y acá también vamos a tener estos autores representativos, ¿no? Como Hernán Hesse, por ejemplo, con El lobo estepario, que tiene que ver con este asunto de una persona que es aislada y que de pronto encuentra algo así como en su carácter difícil a una chica que va a, de alguna manera, hacerle cambiar su forma de ver la vida o James Joyce con el Ulises, ¿no? Acá es donde él muestra el monólogo interior en Ulises, 724 páginas para narrar 24 horas, 1900, perdón, el 6 de junio de 1904, el famoso Bloomsday. 724 páginas para hablarte de 24 horas. Puedes creer, es una locura. Y se centra, ¿por qué se llama Ulises? Porque hace un paralelo con todos los personajes de la Odisea. Solo que ahora va a estar este Ulises, va a ser un hombre cualquiera, viviendo en el centro de Irlanda, en Dublín. Virginia Woolf, ay Dios mío, te recomiendo, sí. Las olas, que no está acá, y la señora Dalloway son geniales novelas. Esta escritora, por ejemplo, plantea cómo es el rol de la mujer y cómo es que no se puede entenderla. Por eso es que ella va a vivir también con el monólogo interior en su obra y va a ser genial, muchachos. Chequéenla. Thomas Mann en La Montaña Mágica. Asu nos remonta a una historia en donde los enfermos van a vivir es la historia de un reclusorio de enfermos, un sanatorio de salud, donde está la gente con afecciones respiratorias. Y ahí va a llegar, van a ir llegando distintos personajes, donde van a filosofar sobre su manera de vivir, otros se van a morir, otros como que para el parecer ha llegado un tratamiento, pero que nunca saben en qué momento van a regresar, otros son como absorbidos porque estás en una montaña supuestamente tranquila y sin embargo ves cómo las personas llevan todos sus demonios. Es extraordinaria. Y vamos a llegar a nuestro querido Franz Kafka. Con ustedes entra en escena nuestro querido Franz Kafka, escritor checoslovaco que también se dedicó a la escritura judía del Yiddish y termina escribiendo en alemán, con lo cual lo gracioso, entre comillas, es que los alemanes que persiguieron a los judíos y que pensaron que eran totalmente nocivos y por eso tenían que matarlos, terminan rindiéndose ante la literatura de Franz Kafka, un judío como los que ellos exterminaron. Miren que es tan fabulosa la filosofía de Kafka, hablándonos de cómo el hombre ha perdido su humanidad, que va incluso a influir en literaturas alejadas de esta zona. Por ejemplo, los escritores japoneses de la década del 60, que es donde están los premios Nobel, el premio Nobel de literatura de Yasunari Kawabata, y el otro escritor más o menos de esta época, pero que lo va a ganar mucho después, en el 94. A ver, Yasunari Kawabata gana el premio Nobel en 1969 y Kenzaburo Oe en 1994. Estos dos escritores japoneses, como varios, Junichiro Tanizaki, por ejemplo, Kobo Abe, me está faltando uno. Ya, Osamu Dazai, ahí está, ya está. Van a ser escritores fundamentales del siglo XX y que van a verse influidos por la literatura de Kafka. ¿Y cuál es la literatura de Kafka? ¿Qué es lo que él hace? Nos va a mostrar el absurdo en el que vivimos y cómo hemos perdido nuestra humanidad producto del trabajo. ¿Hacia dónde vamos con toda esta rutina? ¿Es que acaso no nos damos cuenta que somos seres autómatas? ¿Es que acaso no nos damos cuenta que no estamos viviendo realmente la vida como un ser humano, sino al parecer como un robot? He ahí la razón por la cual que para Kafka la enfermedad
es una muestra de que estamos vivos, porque al menos el cuerpo se pronuncia de que algo está fallando. Y si tú te quieres aferrar a la vida, o sea, seguir en este mundo, te tienes que curar. Entonces de ahí es donde viene esta filosofía muy interesante en el que va a generar su máxima o más reconocida obra. Yo acá, muchachos, me tomé el amor y la paciencia de distinguir algo, porque la historia que dice, tú bien sabes que muere muy joven nuestro querido Franz Kafka por tuberculosis. Y en su lecho de muerte le pide a su amigo editor Max Brod que incendie sus manuscritos, cosa que él no va a hacer caso y evidentemente los va a publicar. Pero acá viene a veces una confusión. No es que Kafka nunca haya publicado. Obviamente sí había publicado. Es más, en 1915 había publicado La Metamorfosis, o también llamada La Transformación. Pero las otras obras que lo van a encumbrar a manera universal van a ser, en este caso, El Proceso, El Castillo y América. Y los diarios, por supuesto, ¿no? Ah, su madre, que son demasiado para mí. Franz Kafka, en este caso, lo que, como te mencionaba, busca reflejar es el tema del absurdo. Él es un escritor expresionista. ¿Qué significa eso? Entonces acá lo vamos a poner en el chat para que lo tengas también, ¿vale? Acá. Expresionismo. ¿Qué es expresionismo? ¿A qué es igual? A la angustia sumadole a lo absurdo. A ver, ahí está. Angustia más absurdo. En ese sentido, entonces, entra Kafka. Y por eso acá Kafka va a utilizar, o mejor dicho, la crítica va a utilizar este término, queridos chicos. Te suplico que lo tomes muy en cuenta. ¿Qué significa, qué significa este sujeto alienado? ¿Por qué es una palabra alienado un término que se utiliza mucho en la pre? Y básicamente, a ver, eso lo vamos a poner acá. Si no me equivoco, aquí está, acá. El tema principal de la metamorfosis, por ejemplo, ¿no? Que dice la alienación del sujeto moderno hacia una automatización de su vida cotidiana. Lo que te mencionaba, ¿no? Es que lo que busca resaltar que la alienación es que tú pierdes la humanidad, tú pierdes tu condición de ser humano porque obviamente lo que pasa es que te entregas a una rutina que ya no importa tu propia vida. Entonces, por eso, en la metamorfosis, lo que resalta en la primera parte es que Gregor Samsa despierta convertido en un insecto. Y este insecto va más allá de estar preguntándose qué es lo que le pasó realmente, está preguntándose cómo va a llegar a su trabajo. O sea, esa parte determina mucho hacia dónde quiere llevar la historia Kafka. Entonces, no es una literatura propiamente fantástica, de que hay sucesos extraordinarios. Por supuesto, el suceso extraordinario es que Gregor se convierte en un insecto, pero de ahí lo importante no es que sea un insecto, sino las repercusiones por las que él es un insecto. O sea, te vas a dar cuenta que tú siendo el sostén de tu familia, ya ahora tu familia, al verte que eres alguien que no va a producir, que no va a traer dinero, que no vas a pagar los gastos, entonces te van a tratar como una carga. Es más, la miseria en la que vive la familia Samsa, sí, pues es una miseria que tiene que ser alimentada por alguien que provea. Entonces no es que haya un espíritu de equipo, que ya todos trabajamos, ponemos, no, nada, siempre tiene que buscar a alguien que te la tenga que poner todita, pues. Entonces... Ay, ay, ay. Esa animación lo está todo, Anita. Genial, me parece hermosa. Algo así. Lo cierto es que eh, la palabra la transformación, porque es ahora se habla mucho de, ya no se habla de la metamorfosis, sino de la transformación, producto de la traducción. Pero para no desviarnos tanto de lo que te quiero mencionar, es
que no solamente se da tanto la metamorfosis o la transformación de Gregor Samsa, ¿está bien? Es decir, la transformación también se da en la familia, porque tú vas a ver esa degradación de cómo es que la gente va a empezar a repudiar a su propio hijo. Siempre los conflictos del padre, por supuesto, autoritarista y demás, pero por otro lado también vamos a ver hasta en su misma hermana, Grete, que en mi primer momento la vemos como es que ella se apiada, ella es empática, ella es alguien que también quiere a su hermano, pero por otro lado, al no poder comunicarse con él, porque éste empieza a perder la facultad del habla, entonces también termina cayendo, como los demás miembros de la familia, en la como necesidad de deshacerse de ese problema. En este caso, recordarás incluso que el jefe llega. Ahí es cuando se enteran que está convertido en un insecto. Recuerda que el padre, como intentan alimentarlo y él, como ya es un insecto, no come la comida de humano. Eso es algo muy frustrante también. ¿Qué es lo que hace el padre? Agarra las manzanas y le empieza a lanzar a su hijo, a su propio hijo, y una de ellas se incrusta en su caparazón, lo que después le generará una tremenda infección y por supuesto con ello la muerte. A tal punto que, ¿qué nos está diciendo? Que un padre está matando a su hijo. ¿Te has dado cuenta lo fuerte de eso? Y lo otro que también me parece muy fuerte es que cómo es que muchas veces no nos damos cuenta que las personas que de pronto han proveído en nuestra casa pueden caer enfermos y nosotros, lejos de compadecernos y de ser agradecidos porque cuando estuvieron bien de salud lo dieron todo por nosotros, más bien estamos totalmente enfurecidos porque no tenemos paciencia o porque sentimos de que ya es una carga para la familia. Eso, por ejemplo, como reflexión, también es muy poderoso, porque si bien es cierto, Kafka nos entrega la historia de un hombre convertido en insecto, imagínate si es que lo trasladaras a el cabeza de familia que él también mantiene a todos en la casa hasta que un día cae enfermo y esta familia, lejos de ayudarla, lejos de asistirla, más bien ve la manera de cómo deshacerse de este enfermo porque está generando gastos. He ahí la razón por la cual que creo que ahí está también la transformación. Oye, genial con los gráficos, ¿ah? Me parece muy chévere. Mira que me ponen una cuestión muy chévere por acá. Que también se podría dar como la drogadicción, ¿no? Si en una familia el hijo mayor resulta ser alguien drogadicto, la familia hará todo lo posible para esconderlo de la sociedad por vergüenza o ira. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Fue igual que Gregorio, al ser diferente, trataba de esconderlo, y al final explica que cuando te deshaces de ese problema, la familia puede sentir más alivio que tristeza al no tener que sobrellevar por más tiempo esa carga. Por supuesto, también se puede ver de esa manera. Pero aquí coincidimos en algo, y que es muy importante que también lo tengas presente, ¿no? Deshacernos de esa carga. ¿Te diste cuenta que ya no hablamos de persona, sino hablamos de como que de una cosa, de un objeto? Le sacamos su condición de ser humano, su dignidad y todo, ¿no? Uno diría, pero profe, es un drogadicto, o en todo caso, en este caso, ¿no? Está enfermo, solamente nos está generando gastos. Y aquí es donde entra a tallar, no es que esté bien o esté mal, sino entra a tallar cómo lo vas a afrontar tú. Porque finalmente tú vas a decidir, ¿no? Si es que te bancas o no te bancas todo el problema, o si de pronto prefieres deshacerte del problema lo más rápido posible, o de repente sucumbir ante este problema. Entonces, esa crisis me parece también muy bacán propuesta por Kafka, porque te deja esa como que cuestión de qué hubieras hecho entonces. Porque es un problema complejo, recontra complejo, ¿sí o no? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué harías tú? Ahí ya te deja la pelota en la cancha. ¿Está bien? Y sí, también, por supuesto, Mari, y la espinita. ¿Qué tal, muchachos? Hasta acá con el análisis. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Sí, les he colocado también el argumento, por supuesto. Acá está, digamos, más organizadito para que ustedes también tengan la, la historia de alguna manera eh, más transparente con todo lo que va a pasar. Y
Creo que con eso ya es suficiente para poder también responder las preguntas. ¿Sí? Por cierto, la clase es hasta las 11:55, si no me equivoco, ¿verdad? Solamente me queda unita para poder resolver las preguntitas con ustedes. Ya, si no, sí, son hasta las 11:55 para no pasarme. No, 11:35, estoy viendo bien. Mil disculpas, gente. Entonces, solamente para cerrar, que te mencionaba esto, ¿no? Es que tanto por hablar, ya ves. Oye, qué rápido se pasa la hora. ¿Es en serio? No puede ser. Y bueno, aquí vamos viendo sobre cómo la gente se convierte en una pieza de un sistema y va perdiendo su humanidad, ¿no? Entonces, por eso es que acá te coloco varios de los elementos que te pone el libro de la pre para que los tomes en cuenta, ¿no? De que todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De cómo la familia toma como una carga o cómo es que nosotros vamos perdiendo nuestro sentido de ser porque estamos entregados a una automatización. Ya me gustaría quedarme, seguir contándoles todas las historias. Hay tanto por hacer, muchachos hermosos. Yo sé que ya se van preparando para también la siguiente clase. Desde aquí les mando un fuertísimo abrazo. Yo voy a mandarle a la Miss Rubí tanto las PPTs, que son el resumen del libro de la pre, y también consecutivamente pues las clavecitas para que lo vayan chequeando, ¿sí? Y siempre acá con todo el gusto y me hubiera gustado más. Yo tampoco quiero ir, quiero seguir hablándote. Pero se entiende que ya es un momento para que también ustedes se distiendan y puedan estar de la mejor manera para su siguiente clase. Así que nada, mis queridos chicos, gracias por haber compartido conmigo. Y sí, claro, próximamente ya se viene el canal del profesor Paul Verde. Así que nada, un fuerte abrazo y siempre agradecido por todas sus participaciones. Ojo, no podría ser una clase genial si no fuera por ustedes. Ustedes son la razón de ser de esto. Por eso vengan siempre con preguntas, vengan siempre con alguna información adicional, les agradezco las imágenes que colocan. Todo eso hace que la clase se pula y se luzca. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, Miss, también. Que le vaya excelente, linda semana. Poner el Gracias, corazón, que profe. estamos en la cuenta final. Nos vemos. Que le vaya Chao, bien. Chao, profesito, chao. gracias. Bye, bye. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Se les quiere.